En este video vamos a aprender a resolver o a utilizar libros de tipo Excel en la aplicación Hojas de Cálculo de Google. Esto pues con la finalidad de utilizar esta herramienta, ya que muchas veces tenemos que trabajar con libros de Excel y no tenemos cerca alguna computadora o no la tenemos disponible, pero tenemos nuestro teléfono celular y con eso basta para realizar la actividad. En este caso vamos a revisar una práctica en la cual nos piden que trabajemos con Excel. Dice abre un libro de Excel y copia la siguiente información de manera que quede lo más parecido posible a la imagen siguiente. Los datos deben ser iguales, por ejemplo. Entonces podemos comenzar a observar que es una lista de alumnos, calificaciones de materias, y a esa lista le faltan los promedios, le falta una columna que dice dictamen y además nos pide calificaciones tanto por alumno como promedios por materia. Asimismo nos pide que calculemos utilizando funciones el promedio de cada alumno y el promedio grupal. Dice que en la columna dictamen pondremos la etiqueta aprobado a aquel alumno en el cual su puntaje sea mayor o igual a 60. En caso contrario, pondremos la etiqueta no aprobado, que debemos obtener la máxima calificación promedio del grupo y obtener la mínima calificación promedio del grupo. Obtener el número de alumnos que acreditaron y cuántos alumnos no acreditaron, que debemos guardar la actividad. Para eso pues vamos a revisar y entender, recordar que una hoja de cálculo está formada por columnas. Las columnas están etiquetadas con las letras del alfabeto. Etiqueta A, B, C, D, E, etcétera. Representan las columnas de nuestra hoja de cálculo. Mientras que los números 1, 2, 3, 4 hasta 16 están representando las filas de nuestra hoja de cálculo. Entonces comenzaremos a resolver esta actividad utilizando la herramienta de hojas de cálculo de Google. Para eso entonces abrimos la aplicación Hojas de Cálculo de Google, que ya la debes tener instalada en tu celular. Eso lo puedes descargar desde la tienda de aplicaciones de tu móvil. Abrimos la aplicación. Una vez abierta la aplicación nos pedirá un usuario y contraseña. En este caso no me la pide porque yo ya tengo registrados esos datos en mi teléfono. Entonces posteriormente damos clic al símbolo de más y nos da la opción de elegir una plantilla o una nueva hoja de cálculo. Yo voy a elegir nueva hoja de cálculo. Listo, ya abrió la hoja de cálculo. Como pueden darse cuenta, también aquí en esta aplicación están numeradas las filas con los números del 1 en adelante y las columnas están etiquetadas con las letras del alfabeto A, B, C, D, etcétera. Bueno, vamos a iniciar. Si ustedes recuerdan, en la práctica nos pedían que la primera columna, aquí lo vamos a ver, en la primera columna debemos poner el número de lista, luego nombre del alumno y después comenzamos a colocar las materias. Entonces vamos a hacer ese formato, lo vamos a pasar a nuestra hoja de cálculo de Google lo más parecido posible. Comenzamos. En la columna o en la celda A1 damos clic, doble clic y aparece el teclado. Ahí vamos a escribir número de lista. Ajustamos un poco la celda para que la información quepa. Damos clic. Posteriormente damos clic aquí a la letra
A que está en la parte superior. Vamos al formato de celda. Y por acá activamos la opción de ajustar texto. Y ahora sí, damos clic aquí a la flechita que aparece entre la letra A y la B y recorremos para que quede un poco mejor, lo más parecido posible al contenido que nos están pidiendo. ¿Sale? Pasamos a la segunda celda, a la celda B1, y ahí tenemos que poner el texto nombre del alumno. Ok, marcamos la palomita. Vamos también de nuevo a dar clic en la letra A que está en la parte central de la parte superior. Clic. Vamos al formato de celda. Activamos ajustar texto. Aquí también damos clic entre la B y la C y aparece una flechita, un icono de dos flechitas. Damos clic y arrastramos para ajustar el tamaño, a lo mejor un poco más grande. Ya está. En la celda C1 vamos a escribir matemáticas 2. Clic y escribimos matemáticas 2. Pasamos a la siguiente celda, que es la D1, y colocamos el texto informática 2. Pasamos a la siguiente celda, a la E1, damos doble clic y ahora escribimos ética 2. Y así continuamos con las demás columnas. Bien, yo he terminado de escribir el encabezado de la tabla. Entonces ahora me regreso a la celda A1, doy clic, después hago clic sostenido en la esquina inferior y comienzo a desplazarme para seleccionar todos los elementos del encabezado hasta la celda I1. Ya que están todas seleccionadas, doy clic a la letra A que se encuentra en el centro de la parte superior de la aplicación. Después selecciono celda y voy a elegir un color de relleno para estas celdas. Voy a poner un gris clarito. Doy clic atrás y después también aparece la opción de bordes y elijo la que diga todos los bordes. Doy clic atrás. Ahora selecciono la opción de texto. Voy a colocar el texto en negrito, presionando la letra B, y voy a centrarlo para que se vea bonito en la columna. Revisamos que todo se vea bien. Al parecer hay algunas celdas que no alcanzan, no ocupo bien el texto, por ejemplo aquí. Entonces voy a hacerlo un poquito más amplia para que quepa bien el nombre de la asignatura. También pasa lo mismo con taller de lectura y redacción. Lo abrimos un poquito más. Y listo. Ahora, como siguiente paso, debo de comenzar a llenar los datos. Si ustedes observan, en la práctica nos piden numerar 5 alumnos. Es decir, son 5 solamente los alumnos que pertenecen a este grupo. Vamos a llenar esos datos con los números de lista, el nombre de los alumnos y las materias. Empezamos. En la celda A2 voy a escribir el número 1. En la siguiente celda el número 2. Ok. Ahora
Para evitar escribir yo los números del 1 al 5, voy a dar clic en la primera celda y arrastrar desde la esquinita arrastrar para seleccionar 5 celdas. Ahí están las 5 celdas. Doy clic sostenido, aparece un menú, selecciono los 3 puntitos y marco la opción de autocompletar. Con esto, la hoja de cálculo de Google en automático llena los números de las celdas de los números de lista. Perfecto. Ahora comenzaré a llenar los nombres. Al dar clic en la celda me activó un teclado numérico. Si yo quiero escribir letras, pues presiono aquí en el icono de color verde con azul. Doy clic para que active las letras también y escribimos el nombre del primer alumno. Ajá. Su calificación de Matemáticas 2 es 70. Su calificación de Informática 2 es 81. Su calificación de Ética es 90. Calificación de Química 60. Calificación de Taller de Lectura y Redacción 92. El promedio y el dictamen, esos vamos a dejarlos en blanco porque los vamos a calcular posteriormente. Estos datos les voy a dar clic para seleccionarlos. Recuerda que es clic normal y luego desde la esquinita arrastramos para seleccionar las calificaciones del alumno. Hasta el dictamen. Vamos a dar clic en la letra A para dar formato al texto. Lo vamos a centrar. Continuamos ahora en la celda B3 y ahora comenzamos a llenar los datos de el segundo alumno. Y así sucesivamente hasta completar de llenar los datos de los 5 alumnos. Listo, ya terminé de capturar los datos. Ahora, si revisamos el ejemplo, es una especie de tabla en la que pues se ven los bordes negros. Por lo tanto, pues vamos a darle esos bordes negros a nuestro trabajo. Seleccionamos desde la celda A2, damos clic de la esquinita y arrastramos hasta la celda I6. Después damos clic al más, a la letra A que está en el centro en la parte superior. Damos clic en celda, elegimos bordes y marcamos la primera opción, la que indica que se colocarán todos los bordes. Listo, nuestra tabla ya tiene bordecitos. Ya se empieza a parecer bastante a la que nos piden en la práctica. Posteriormente podemos observar que en la celda B8 aparece la palabra promedio y que tienen borde todas esas celdas hasta la celda H8. De B8 a H8. Entonces vamos a hacerlo también nosotros en nuestro trabajo. Escribimos la palabra promedio. Arrastramos desde la esquina para seleccionar hasta la celda H8. Listo. Damos clic a la A de formato
Elegimos celda. En bordes marcamos todos los bordes. Ahora voy a seleccionar, bueno, este texto lo voy a poner en negrito. Entonces otra vez doy clic a la A de formato y en texto presiono la letra B para indicar que es texto negrita. Y en las demás celdas, desde la C8 hasta la H8, voy a poner el texto en negrito y centrado. Doy clic a la A de formato, en texto, escribo, selecciono la opción de negrito y centrado. Listo. Ahora en la celda B10 aparece el texto mejor calificación y en la celda C10 aparece un espacio para colocar la mejor calificación. En la celda B12 aparece el texto peor calificación y en la celda C12 aparece el espacio para colocar la calificación. Entonces voy a copiar esos textos al igual que los que se encuentran en la celda B14 y B15 para terminar de copiar los datos de la tabla que me están pidiendo realizar. Pasamos a la aplicación. Continuamos. Como puedes observar, ya he terminado de hacer mi lista con el formato solicitado. Esta lista ya se parece mucho a la que nos piden en la práctica. Ahí está. Entonces ya cumplimos con el paso 1, abrir un archivo de Excel o en este caso de hoja de cálculo de Google y copiar esa información. Paso 2 dice calcula los siguientes puntos utilizando funciones. Primer punto, obtener el promedio de cada alumno y el promedio grupal. Entonces, para eso vamos a calcular los promedios. Vamos a nuestra aplicación y comenzamos con el promedio del alumno número 1, Ávila Pérez Rafael. Entonces, damos clic a la celda H2, que es donde debe ir su promedio. Doble clic para escribir. Presionamos el signo igual y utilizaremos la función llamada promedio. Entonces escribimos la palabra promedio. Promedio. Aquí arriba nos da los nombres de las funciones que hay disponibles. A mí la que me interesa es la que dice promedio, entonces le doy clic a promedio. Posteriormente aparecen unos paréntesis y el cursor se sitúa en medio. ¿Qué debo hacer? Pues seleccionar las celdas que contienen sus calificaciones del primer alumno. Entonces doy clic en la primera, en la celda C2, que es la primera calificación del alumno, y luego de la esquina inferior del circulito presiono y arrastro hasta llegar a su última calificación, que es la de taller de lectura y redacción. Si ustedes se fijan, se colocó aquí adentro, aquí está dentro la función, mira, dice promedio desde C2, 2 puntos, hasta G2, que son las calificaciones del alumno. Una vez que hice eso, las calificaciones se aparecen como en color rosita y presiono la palomita. Y con eso estoy calculando el promedio de calificación del primer alumno. Para calcular el promedio de los demás va a ser muy sencillo. Basta con que presionemos la esquina inferior y arrastremos hacia abajo. Nos va a salir un menú, vamos a dejar presionado, nos va a salir un menú. Elegimos los 3 puntitos y seleccionamos autocompletar. Y en automático hoja de cálculo de Google nos ha calculado los promedios de cada uno de los alumnos. Hacemos lo mismo ahora con los promedios, pero por materia. Por ejemplo, aquí está la materia de matemáticas. En esta celda debo aparecer el promedio de la asignatura de matemáticas. Entonces damos clic y escribimos el signo igual y la palabra promedio. Seleccionamos la función promedio
y seleccionamos los datos desde la primera calificación de matemáticas hasta la última. Marcamos la palomita y en automático ya nos calculó el promedio que tuvieron esos alumnos en matemáticas. Para completar con el resto de las demás materias y ahorrarme el estar escribiendo la función a cada vez, doy clic en la esquina inferior derecha y arrastro. De esta manera logramos llegar hasta la celda de promedio, que es la H8. Dejamos un clic. A ver, ya por ahí la regué. Me voy a regresar. Otra vez. Selecciono, arrastro hasta la H8. Dejo pulsado. Otra vez. Es que se está moviendo. Debemos intentarlo de nuevo. No debemos permitir que se mueva. Arrastramos. Así con ese menú que está saliendo ahí. Hasta aquí. Elegimos los 3 puntitos. Bueno, al parecer aquí Excel, hoja de cálculo de Google no nos autocompleta cuando se trata de listas en forma de fila. Entonces aquí sí tendremos que poner las funciones una por una. Aquí de nuevo escribimos la palabra, el signo igual, la palabra promedio y elegimos las calificaciones de informática. Marcamos la palomita. Hacemos lo mismo con la de ética. Signo igual, palabra promedio. Seleccionamos la función promedio y arrastramos para marcar las calificaciones. Marcamos la palomita. Hacemos lo mismo con las demás celdas de química, taller de lectura y promedio. Una vez que ya hemos terminado de calcular todos los promedios, pasamos al punto número 2. La segunda parte del punto 2 dice: en la columna dictamen pondrá la etiqueta aprobado a aquel alumno en el cual su puntaje sea mayor o igual a 60 puntos. En caso contrario, pondrás la etiqueta no aprobado. Vamos a hacerlo. Entonces, en la primera celda del dictamen vamos a utilizar una función condicional. Damos clic, escribimos el signo igual y utilizaremos la función si. Seleccionamos y aquí hoja de cálculo nos da una descripción de lo que se necesita. Dentro de los paréntesis de la función si debe ir una expresión lógica, es decir, la prueba que realizaremos. En caso de que la prueba sea correcta, pondremos punto y coma y colocaremos el valor que se debe de escribir en caso de que se pase la prueba. En caso contrario, colocaremos también punto y coma y escribiremos lo que se tendrá que hacer. Entonces, siguiendo la estructura de la función si, vamos a escribir la condición. La condición nos dice que si el alumno tiene 60 puntos o más, se pondrá la etiqueta aprobado. En caso contrario, se pondrá no aprobado. Entonces, la condición es: si el promedio, seleccionamos la celda del promedio, H2, si el promedio es mayor o igual a 60, esa es la prueba lógica, la expresión lógica, punto y coma. Después de ese punto y coma vamos a colocar la palabra que queremos que aparezca cuando el alumno tenga una calificación mayor o igual a 60. En este caso debe aparecer la palabra aprobado, pero esa palabra aprobado la pondremos entre comillas. Aprobado. Cerramos las comillas. Punto y coma. Y ahora escribimos la palabra que debe aparecer cuando no se cumpla la prueba lógica o no se cumpla la condición. Es decir, cuando el alumno no tenga más de 60 puntos o 60 puntos.
En este caso debemos escribir la palabra o las palabras, entre comillas, no aprobado. Cerramos las comillas. Esta es la prueba, esta es la función sí que vamos a utilizar. Si el alumno tiene más de 60 puntos o igual a 60 puntos, escribiremos la palabra aprobado. En caso contrario, escribiremos no aprobado. Marcamos la palomita para que se cumpla. Y arrastramos desde la esquina inferior hasta la última celda de los alumnos. Dejamos un clic sostenido, marcamos los 3 puntitos y autocompletamos. Y listo, mira. A los alumnos que tienen un promedio mayor o igual a 60 les aparece el texto aprobado. Los alumnos que no cumplen los 60 puntos les aparece el texto no aprobado. Ahí la llevamos con nuestra actividad. El siguiente punto dice: obtener la máxima calificación promedio del grupo y obtener la mínima calificación promedio del grupo. Por lo tanto, vamos a nuestra aplicación. Nos están pidiendo la máxima calificación promedio de ese grupo. ¿Sí? Es decir, de esos alumnos, ¿quién es el alumno o cuál es la mayor calificación promedio? Entonces vamos a seleccionar aquí la celda C10, damos clic. Y ahora vamos a utilizar la función igual máximo. Max, en este caso se llama max la función, máximo. Y vamos a elegir de aquí las calificaciones de los alumnos. Para eso seleccionamos los promedios de los alumnos. Arrastramos y marcamos la palomita para que se ejecute la búsqueda. En automático nos escribe que la calificación máxima fue de 97. Y si se dan cuenta, pues efectivamente, de toda esta lista de calificaciones de promedios, la más alta es 97. Ahora vamos a continuar. Vamos a buscar con una función la peor calificación. Entonces aquí en la celda C12 damos clic. Y la función que busca un mínimo se llama min. Entonces escribimos el signo igual y la palabra min. Aquí está min, seleccionamos la función. Esta nos devuelve el valor mínimo de una lista. Entonces buscamos, seleccionamos las calificaciones promedio de los alumnos. Clic y arrastramos hasta la última y marcamos la palomita. Estamos diciendo que se va a buscar el mínimo en ese rango de celdas desde H2 hasta H6. Marcamos la palomita y si te fijas nos dice ahora que la peor calificación fue de 55. Vamos a ver si es cierto. Si ustedes observan la lista, la peor calificación sí es 85, la más baja. Posteriormente nos pide contar el total de acreditados y el total de alumnos no acreditados. Para esto vamos a utilizar una función de hoja de cálculo de Google o de Excel que se llama contar.si. Entonces doy clic y escribimos signo igual contar.si y selecciono la opción de contar.si. Contar.si requiere un rango para buscar y un criterio. Entonces voy a seleccionar el rango de búsqueda, que en este caso es aquí en los promedios. Selecciono los promedios. Ese es el rango de búsqueda. Luego tecleo punto y coma. Y ahora voy a escribir el criterio. El criterio es, para contar los alumnos que han aprobado, el criterio es que su calificación sea mayor o igual a 60. Con esto
hoja de cálculo nos va a contar solamente aquellos alumnos que tengan una calificación mayor o igual a 60. Marcamos la palomita. Aquí hay un error. Vamos a dar clic. Aquí el error es que debo colocar estos datos entre comillas. Entonces colocamos comillas. Colocamos el mayor o igual y el 60 entre comillas. Marcamos la palomita y listo. Ahí está. Así quedó la fórmula. Así quedó la fórmula. ¿Sale? Contar puntos y, entre paréntesis, el rango de celdas de H2, 2 puntos, hasta H6, punto y coma, y entre comillas, mayor e igual a 60. Listo. Ahora vamos a buscar el total de alumnos no acreditados. La función es similar. Signo igual. Utilizaremos otra vez la función contar puntos y. El rango debemos seleccionarlo aquí en las calificaciones. Seleccionamos los promedios de los alumnos. Punto y coma. Y entre comillas escribimos ahora. Si vamos a contar a los reprobados, debemos contar a aquellos alumnos que tienen una calificación menor que 60. Entonces escribimos entre comillas el signo de menor que y el 60. Y cerramos las comillas. Con eso estamos diciéndole a hoja de cálculo de Google que nos cuente en ese rango de calificaciones los alumnos que tienen una calificación menor que 60. Marcamos la palomita y listo. Ahí tenemos nuestro ejercicio de práctica completito. Se pueden dar cuenta que la mejor calificación fue 97, la peor calificación fue 55. Podemos observar que efectivamente 4 alumnos aprobaron y un alumno reprobó. Ya tenemos nuestra práctica lista. A continuación vamos a guardarla con un nombre específico. Damos clic en los 3 puntitos de la parte superior derecha y damos clic en donde dice bueno, vamos a dejarlo así. Ahorita cambiamos el nombre. Vamos a dejarlo así. Marcamos la palomita. Damos atrás. Y listo. Aquí está nuestra hoja de cálculo. Aparece como hoja de cálculo sin nombre. Está de aquí. Voy a regresar otra vez. Voy a darle clic a los 3 puntitos. Y voy a darle donde dice cambiar nombre. Y aquí pongo el nombre que me haya solicitado en la práctica. En este caso me pidieron que el documento se llame actividad 4 espacio guión informática 2 espacio guión y el nombre del alumno. Aquí ponen ustedes su nombre. Damos clic en la opción cambiar nombre. Ahora vamos a abrir ese archivo otra vez. Listo, ya está abierto. Si se fijan, los cambios están guardados. Todo está en orden. Lo bonito de Excel y de las hojas de cálculo de Google es que nos permiten ahorrar mucho tiempo. Por ejemplo, mira, imagínate que el alumno Benítez Suárez Sofía aquí no hubiese tocado, su promedio final es de 55. Imagínate que no hubiese sacado un 50 en matemáticas, sino que sacó un 100. ¿Listo? Le pongo el 100 y si te fijas ahora en automático me calculó de nuevo su promedio. Ahora su promedio es 65 y todos los datos se actualizaron. Ahora ya todos los 5 alumnos aparecen aprobados y en total de acreditados, de no acreditados, no aparece ninguno porque todos acreditaron. Bueno, voy a regresar este dato a su valor normal. Listo. Para entregar la actividad, pues vamos aquí a los 3 puntitos. Y aparece la opción que dice
compartir y exportar. Damos clic. Guardar como. Y elegimos el formato de Excel. Atentos, tiene que ser el formato de Excel. Le damos clic y damos clic en aceptar. Aquí nos pregunta que si creamos archivos de Excel frecuentemente, que podemos activar la configuración. Vamos a decir que sí, que la active ahora. Esto es nuestro documento. Ya lo podemos descargar. Vamos a compartir y exportar. Después damos clic en enviar una copia en formato de Excel, aceptar. Y nos va a preguntar con qué aplicación queremos enviarla. Si lo vas a enviar por WhatsApp, da clic aquí en el WhatsApp. Si no, selecciona la opción de correo electrónico y llenas los datos que se requieren para hacer el envío directo por correo electrónico o por WhatsApp. Hasta pronto.